En las últimas semanas, el término techo de deuda no para de citarse en los titulares de los principales medios de comunicación, y es que el gobierno de Estados Unidos tiene por ahora muy poco margen para poder seguir endeudándose. De hecho, el Departamento del Tesoro ha tenido que tomar a principios de año medidas extraordinarias para poder seguir pagando sus gastos. Y claro, ante este panorama, muchos se inquietan y preguntan: ¿está en riesgo financiero la principal potencia del mundo? ¿Se verán afectados el resto de países? Hola inversores, soy Pablo Nogales y hoy quiero dar respuesta a estas recurrentes cuestiones que cada 4 o 5 años preocupan a tanta gente. Sé que algunas personas ven factible un default por parte de Estados Unidos y que esto afecte a la economía mundial. Pero teniendo en cuenta la realidad económica en la que vivimos a día de hoy y bajo el sistema monetario que nos encontramos, Estados Unidos no está en riesgo. Aún. ¿Por qué? Pues porque antes de ver caer al país de las barras y estrellas, tendríamos que ver cómo el resto del mundo a nivel económico se hunde junto con sus divisas. De hecho, si nos ponemos estrictos financieramente hablando, es decir, si viésemos la gestión de un país como si de una empresa se tratase, Estados Unidos no es que vaya a quebrar, es que ya lo ha hecho en más de 70 ocasiones, viéndose obligado a aumentar su techo de deuda de forma recurrente. ¿Y qué? ¿Ha desaparecido Estados Unidos? ¿Se ha parado la economía mundial? ¿Hemos dejado de evolucionar? No, todo lo contrario. Con el transcurso de cada década nos hemos ido desarrollando más rápido. Pero ojo, este acelerado crecimiento mundial no ha sido gratis. De hecho, el ser humano se enfrenta hoy en día a algo completamente desconocido, al menos económica y monetariamente hablando. Nos guste o no, estamos inmersos en un experimento conocido como la trampa de la deuda, cuyas consecuencias son negativas e impredecibles, tanto en magnitud como en tiempo. Aún así, empecemos por entender en qué consiste todo esto y para ello tomaremos a Estados Unidos como referencia. ¡Empecemos! Ya son 5 décadas transcurridas desde 1971, cuando se abandonó la última fase del patrón oro, conocida como patrón cambio oro. Desde entonces, el mundo se ha vuelto adicto a la deuda, la cual se ha convertido en el instrumento favorito de todos los políticos para salir airosos de cada una de las crisis que hemos tenido. Por ejemplo, a raíz de lo ocurrido en 2020, en tan solo 2 años, el mundo incrementó su deuda 40 trillions o billones, o lo que es lo mismo, un aumento del 16% de la deuda mundial. Repito, todo esto en tan solo 2 años. Lo peor no es eso, sino que los gobiernos se han acostumbrado a que pueden traer recursos del futuro al presente, endeudarse, sin que ello genere consecuencias. Y claro, si la productividad creciese a la par que la deuda, pues sería sostenible. El problema es que hemos llegado a un punto en el que nuestra productividad es ínfima comparado con el nivel de endeudamiento. Este último ya equivale al 345% del PIB mundial. O sea, la deuda total es 3,45 veces más grande que la producción mundial. Y eso que en el último año se ha reducido gracias a la disparatada inflación que estamos sufriendo. ¿Y cómo hemos llegado a esta delicada situación? Pues gracias a las políticas aplicadas por los bancos centrales, los cuales han dejado ser teóricos prestamistas de última instancia para convertirse, desde la gran recesión de 2008, en los principales acreedores de los gobiernos. Estos, a través de los conocidos quantitative easing, lo que han hecho ha sido comprar activos, principalmente deuda soberana, a los bancos comerciales. Y a cambio, estos últimos han recibido lo que se conoce como reservas bancarias. Todo esto ha derivado en un escenario de artificial optimismo económico para los estados, donde endeudarse parece no tener riesgos para ellos, normalizando y peor aún, incentivando la irresponsabilidad financiera de los mismos, la cual ya nos está pasando factura y mayor será durante las próximas décadas. En este aberrante escenario es donde introducimos el concepto de trampa de deuda, que no es más que cuando un país requiere emitir deuda de forma recurrente y masiva para poder crecer. Bueno, mejor dicho, con la esperanza de poder crecer. Esta necesidad de emitir deuda, recordad, esto es traer poder adquisitivo del futuro al presente, tiene sentido en momentos de estrés y pánico generalizado.
El problema es cuando se normaliza y pervierte tal y como ha ocurrido. Esta trampa de deuda es aún más peligrosa si además de crecer como lo ha hecho en magnitud, pues esta no se destina a fines productivos. Fines que generen beneficios para la economía. Una manera sencilla de entender esto es imaginando una empresa que quiere aumentar su productividad y para ello se endeuda. De antemano, esta empresa sabe que tiene que conseguir crecer un porcentaje superior al coste de la deuda, de lo contrario perderá dinero. Por ejemplo, si el coste de financiación es un 3%, esta empresa deberá incrementar su productividad más de un 3%. Si no, ¿qué ocurre? Pues que dilapida capital. Vamos, que la deuda de por sí no es mala siempre y cuando sea una deuda productiva, que permita aumentar el crecimiento a futuro y que pague los intereses de la misma. Pero claro, retrocediendo a este gráfico, la cuestión es sencilla. ¿Nos estamos endeudando más para ser más productivos? La respuesta es obvia. No. Con cada década que pasa apreciamos lo mismo. La velocidad a la que se incrementa la deuda es mayor y cada vez se requiere de mayor deuda para alcanzar el mismo nivel de crecimiento en el PIB. De hecho, el indicador PIB usado por los políticos para dar muestra de lo productivo que son sus países, en la mayor parte de veces pues nos muestran una verdad a medias. La economía de mi país ha crecido un 5% respecto al año pasado. Vale. Pero, ¿cuánta deuda se ha necesitado para lograr dicho crecimiento? Crecer está bien y es necesario, pero no a cualquier precio. Por ejemplo, Estados Unidos, desde el 2000 hasta el 2020, su productividad pasó de 10 a 19,5 billones. Sin embargo, la deuda pasó de cerca de 6 a 27 billones. Es decir, en 20 años la productividad ha crecido un 100%, mientras que la deuda ha crecido casi un 350%. Esto ha derivado en que la partida de gastos por los intereses de la deuda sea mayor cada año, viéndose obligado a tener que reducir el gasto de otras partidas más relevantes. Y lo peor, incrementando el déficit del gobierno. Déficit al cual prácticamente todos los gobiernos de las principales potencias del mundo se han acostumbrado. Aquí solo vemos el caso de Estados Unidos, pero insisto, el resto de países desarrollados están igual o peor. El descontrol presupuestario es la nueva norma. En definitiva, todos los países se endeudan cada vez más para obtener una productividad menor, reduciendo así año tras año el beneficio marginal de aumentar la deuda. Esto lo hemos reflejado aquí, donde apreciamos como en los años 50 cada dólar de deuda generaba 0,8 dólares de crecimiento económico. Conforme ha ido pasando el tiempo, sobre todo desde los 80, y la deuda ha ido creciendo, vemos que la productividad marginal de cada dólar invertido se reduce drásticamente. Justo aquí está el peligro. Requerir cada vez más deuda para crecer menos es un círculo vicioso que lo único que hace es destrozar el capital de los ahorradores y usuarios de una divisa. A eso es a lo que nos referimos con el concepto de trampa de la deuda. Y reitero, no es algo exclusivo de Estados Unidos. Por desgracia, todos los países han entrado en esta dinámica económica tan destructiva de la adicción al crédito. El sistema monetario en el que vivimos ha hecho que los principales agentes económicos del mundo, es decir, los propios estados, no tengan percepción del riesgo económico ni financiero. Por tanto, no tienen interés alguno en usar la deuda ni de forma coherente ni responsable. Podríamos decir que el funcionamiento del actual sistema monetario ha favorecido e incentivado el intrínseco comportamiento corrupto y ególatra de los políticos, los cuales disfrutan de una fiesta privada que pagamos todos los ciudadanos del mundo. Ante este panorama, y después de ver el ejemplo concreto de Estados Unidos, algunos podrían pensar que de seguir así, tanto el gobierno americano como la Reserva Federal estarían arriesgando el valor del dólar, inhabilitando su principal característica, su papel como moneda de reserva mundial. Sin embargo, en el próximo vídeo que voy a subir y que dejaré por aquí, os explicaré por qué, aunque la trampa de la deuda destroce todas las divisas del mundo, el dólar será la última en caer, ya que tal y como funciona el mundo por ahora, el dólar no va a morir por su debilidad, sino por su fortaleza. Suscríbete para no perdértelo y adiós.